Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Llenos de gozo hoy. Domingo es complicado en transporte y en lo que el mundo ofrece. Sin embargo, nosotros estamos aquí para adorar a Dios. O sea, el propósito nuestro siempre debe ser este: reunirnos para adorar y alabar el nombre de Dios. Y hoy con muchos contratiempos, algunos por la situación de pasaje y todo esto. Sin embargo, el Señor nos ha traído. Por eso yo doy gracias a Dios. Y son tiempos complicados, son tiempos difíciles, en los cuales nosotros estamos, saturados de algunas cosas que incomodan al pueblo de Dios. Sin embargo, el pueblo de Dios, por la palabra, debe estar atento y sujeto a lo que dice la palabra. Y hoy queremos hablar un tema de esos que está bien calientito en el ambiente. Y esa es sobre el carnaval. O sea, ¿qué es el carnaval? Y cuando hablan de carnaval suenan las bombas. Parece que trajimos bombas al carnaval. Entonces, en carnaval hemos tenido un engaño muy grande con la fiesta de carnaval. Y yo especialmente soy de un pueblo que es Carnestolendo, que he conocido en el mundo por tres cosas: puerto de café y cacao, en aquellos años, puerto marítimo de importancia en Venezuela desde antes de la democracia, y por los carnavales turísticos de Carúpano. Eran cosa que ha traído desgracia y destrucción al pueblo donde vengo, ¿no? Si usted ve lo que ha hecho el carnaval en el pueblo de Carúpano, usted dice: ¿qué pasó aquí? Pasan los años y la adoración a Baal permanece, por tanto han olvidado a Dios. Y se nota el atraso, se nota la oscuridad en el pueblo. Los que van a Carúpano ven que pasan los años y el pueblo se mantiene preso en la historia. Y preso en la historia religiosa y en la historia cultural. Sale mucha gente buena de Carúpano, la gente inteligente, mucho conocimiento, muchos hijos ha dado Dios en ese pueblo para el servicio de la obra. No solo allí, sino fuera, no solo en el país, sino fuera. Pero el pueblo que ha olvidado a Dios, tiene consecuencias. Y nosotros vivimos bajo un engaño. Cuando nosotros vemos el término carnaval y buscamos y hablamos de carnaval y vamos a Wikipedia, la cosa es sorprendente. Dice: fiesta de origen cristiano. Y luego pasó a otras religiones. Una cosa parece absurdo, ¿no? Yo me imagino nosotros como originarios de carnaval, disfrazados todos. De hecho, ya uno viene disfrazado, falta en la liga aquí, porque las caritas no son muy aventajadas. Pero lo que dice Wikipedia es que se origina el carnaval como fiesta cristiana. Lo que no aclara Wikipedia es que los cristianos en el mundo no son solo católicos. Yo sí soy cristiano, y soy católico por el término, por lo que encierra semánticamente el término, que es universal. Un cristianismo universal. Pero no soy romano, aunque con principios apostólicos, con encargo apostólico, porque ahora hay iglesias que son apostólicas porque siguen la doctrina de los apóstoles más que a Cristo, o tienen a Cristo como un apóstol más. Pues yo quiero decirle que la misión apostólica o el encargo que nos da el Señor es de llevar el mensaje. Es un mandamiento de ir por el mundo y predicar el Evangelio, de enseñar las verdades del Evangelio, doctrinar y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa misión apostólica la cumplimos, pero no somos apostólicos dogmáticos de una religión determinada y mucho menos romanos. O sea que yo soy cristiano, soy católico, soy apostólico y soy carupanero. Los romanos nacieron en Roma. El término cristiano que se acuña para el carnaval viene dado por el origen que la Iglesia Católica, en su sincretismo y su negociación con todas las religiones, así como negoció con los celtas, como copió de los celtas para las fiestas de Halloween, como hizo con Roma para muchas cosas y fiestas paganas, así como el culto a Bacon, el culto a Dionisio. La Iglesia Católica va haciendo sincretismo y copiando religiones y las va metiendo dentro de la Iglesia Católica y va permitiendo cosas para que la mayoría entre sin principio divino.
Ese es el porqué el Papa Francisco dice que la homosexualidad en este nuevo orden mundial no hay que tomarla como pecado, porque ellos también son hijos de Dios. Y hay que distinguir quién es un hijo de Dios y quién es una criatura de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero los hijos de Dios son aquellos que han creído en Cristo como Salvador, reconocen al Padre y han tenido el sello del Espíritu Santo y pasan a otra dimensión. Ahora son coherederos con Cristo del reino de los cielos, son hermanos de Cristo. Somos hermanos menores de Cristo, Él es el primogénito entre nosotros. Pero nosotros por la redención que Cristo hace en la cruz, tenemos salvación y pasamos a ser hijos de Dios. Entonces, hablar de ese término como un término cristiano es ofensivo para la iglesia evangélica. O sea, porque no podemos permitir que nos confundan con esto. Y mucho menos cuando vemos de lo que dice Isaías en el capítulo 5, el verso 20. Y yo quisiera que tengan sus Biblias atentas para ver si es un engaño o no el carnaval, si me es permitido participar del carnaval. Y yo hago la aclaratoria, porque en las redes sociales, si me van a dar como una iglesia, una fiesta religiosa del carnaval, que es religiosa, pero no es cristiana, entonces yo como cristiano tengo que defender el principio del cristianismo que me marca dentro de los cánones de la palabra de Dios. Y dice Isaías en el capítulo 5, el verso 20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de ellos, este es un ay de queja, de dolor, no es de haber, es de quejarse y decir, ay, pobre de ellos, ay de ellos, que colocan lo que es bueno como malo y lo malo como bueno. Y a lo que es pecaminoso y lo que es fiesta pagana y tradicional pecaminosa desde su origen, ahora quieren endosarla para el cristianismo. Y yo les voy a demostrar por la palabra cómo es que no somos los dueños de esa fiesta satánica. Estamos muy alejados del carnaval, según la palabra de Dios. Y no podemos comulgar con lo que el diablo está vendiendo como bueno. Por eso en conversaciones o prédicas anteriores les he dicho, si la ley venezolana, como en otros países aprueba el matrimonio igualitario y me dan una orden para casar del mismo género, yo me niego a la orden. Y que no venga alguien a decirme, hay que obedecer las leyes puestas en la tierra porque no han sido puestas sino por Dios. No, Dios coloca leyes en la tierra, otras las permite, a ver dónde está su pueblo y si su pueblo de verdad está con él. Pero yo tendría que negarme por la palabra, porque es contra natura y es contra la palabra el matrimonio igualitario. Y es contra natura, es contra la palabra el que yo comulgue con fiestas que son paganas y que están hechas al diablo desde su origen. Mucho menos aceptar lo que están ellos comunicando en el mundo entero a través de los diccionarios de que es una fiesta de origen cristiano. ¿Por qué dicen que es de origen cristiano? Sencillamente porque el catolicismo, antes de entrar a la cuaresma, permite el carnaval. Catolicismo como fiesta permite el carnaval, que lo que significa es carne a Baal, literalmente para ofrecer las carnes a Baal o sacrificios a Baal, como lo que significa el pecado en la carne, con lujurias, con pasiones, como pecaminoso, entregado al diablo, pero entonces quieren endosarlo al cristianismo. Entonces, cuando nosotros tenemos un principio de esto, la iglesia no puede comulgar. ¿Qué hace la iglesia católica? Toma el carnaval, permite, porque en la cuaresma, para los que no conocen la cuaresma, dentro de la liturgia católica, son 40 días antes de la Semana Santa. Y esos 40 días antes de la Semana Santa, la iglesia prohibió comer carne roja, comer carne de carnes. ¿Por qué? Porque venía el sacrificio a Cristo y como que era un irrespeto comer carne cerca del sacrificio de Cristo. Y cae en el tiempo donde los burladores, los que desafiaban a los líderes religiosos, hicieron esta fiesta de carnaval para ofrecer carne a los demonios o carne a Baal, soltura. Y el carnaval en esos 2 días, 3, 4 días de carnaval, formalmente lunes y martes, pero que se une sábado y domingo anterior, cierra con el miércoles, que es miércoles de ceniza. ¿Por qué nos dicen que es una fiesta religiosa? Porque entonces el catolicismo permite carne a Baal,
permite que se disfracen, permite el desorden, permite el asesinato, que hagas lo que quieras en los deseos de la carne, y luego el miércoles vas a la iglesia, el sacerdote te unta cenizas, te hace una cruz de ceniza en la frente y te purifica para que entres a la cuaresma, a los 40 días para esperar el sacrificio de Cristo. Pero eso no es lo que quiere decir que es una fiesta cristiana para nosotros. Para nosotros una fiesta cristiana es la que Cristo instituyó la noche antes de ser sacrificado, que es la fiesta de la Pascua, la nueva Pascua. Y les dijo, ahora hay un nuevo pacto, hay una nueva Pascua. Aquí hay para conmemorar, aquí hay para celebrar mi resurrección y para que compartan del pan y del vino hasta que yo vuelva para estar con ustedes y participar. Esa es una fiesta cristiana, pero no podemos confundir eso con lo que ocurre con los Baales, con lo que hace el demonio. ¿A quién está dedicada o a quién está dedicado el carnaval? Precisamente el carnaval como fiesta de carne y ser una fiesta antes de Cuaresma para ir a la parte religiosa. Nosotros vemos cómo el enemigo ha engañado, y hay muchos que dicen, ¿y ustedes no comparten la Cuaresma? Nosotros como cristianos no tenemos por qué vivir una Cuaresma litúrgica, porque nosotros tenemos conocimiento de cómo se adora a Cristo y cuándo se comienza mi sacrificio a la carne para entrar a la vida con Cristo. Dice Hechos 7:43, antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas o transportarlas, para tú hacer fiesta para ellos, para tú cargarla ante ellos. ¿Qué dice el autor de los Hechos? ¿Qué dice Lucas aquí? Está hablando con los que hicieron fiesta, que hicieron colocación a los Baales, que no es más que una fiesta que practicaban los amonitas. Y es un pueblo que hacía culto a Baal y a los dioses que representaban a Baal o a lo negativo. Cuando nosotros vemos que la cultura grecolatina ha estado sembrando fiestas y la dedica a dioses que son paganos, nos han querido enseñar desde la escuela, y ustedes ven en la escuela que hay que enseñarle el carnaval a los niños porque es una fiesta cultural. Bueno, no nos dejemos engañar, porque no es cultural solo, es religiosa, pero es dedicada al diablo. ¿A quién dedican la fiesta? O sea, en lo grecolatino, o sea, todo lo que viene de Grecia, la parte de España, comienzan a trabajar y a difundir una religión basada en dioses que ya el antiguo Egipto practicaba. Ya los chinos en mucho tiempo celebraban, porque es fiesta a los diablos. Y el pueblo cristiano de alguna manera tiene que tener claridad para decir, nosotros tenemos una cultura diferente, nosotros creemos en Cristo. Cuando alguien me dice, pero es que en la escuela debemos enseñar o hay que enseñar el carnaval, usted enseña a sus hijos como usted quiere, pero yo enseño según la palabra. Y la palabra me dice que es una fiesta pagana. ¿A quién está hecha según lo grecorromano? Ellos tienen 3 dioses que en vergüenza toman para simular que el carnaval está dedicado como fiesta cristiana. Y es que lo dedican a Eros como Dios, lo dedican a Pan como Dios. ¿Sí me están entendiendo eso? ¿Sí conocemos esos 3 dioses? Y lo dedican a Dionisio. Dionisio para los romanos y Bacon para los griegos. Y Pan es el dios de la música. Y Eros el dios de la sexualidad y el erotismo. Y quieren decir que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, como para confundir nuestras 3 funciones de Dios. Nosotros tenemos un Padre que es Dios creador de los cielos, tenemos un Espíritu Santo y tenemos un Hijo que murió por nosotros. Y los 3 son uno. Y el que conoce al Hijo conoce al Padre. Y el que viene al Padre va a través del Hijo. Y el que conoce al Padre y tiene al Hijo recibe el don del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le permite estar hoy reunidos para hablar las cosas que son de Dios y no en la fiesta de los Baales. Y vemos con tristeza como algunos hermanos dicen, no voy al culto el domingo, es que tengo un compromiso en los carnavales, tengo que llevar al niño para la comparsa. ¿Qué está enseñando a su niño? ¿Será que la palabra de Dios le permite estar eso? Cuando nosotros vemos esta Trinidad que tenemos como Dios y vemos cómo el diablo quiere disfrazar otros dioses, y vemos que en el carnaval lo que se ve todavía es el culto a Eros, o no hay sexo y desorden sexual en los carnavales. Y no hay desorden musical en los carnavales sirviendo a Pan.
Y no hay el comer y el desbordarse y las orgías como Dionisio y Báculo. O sea, no es un bacanal el carnaval. ¿Por qué confundirlo con una fiesta cristiana? No tiene nada que ver con nosotros como principio de doctrina cristiana. Nosotros tenemos representación en la tierra como en los cielos. También vemos que nuestro Dios es un Dios serio y santo y celoso. Y el diablo trata de imitar lo que es nuestro Dios. Satanás es enemigo de Dios. Y para los hebreos servían allí algunos en culto a Baal-zebú. Vea, Baal-zebú, conocido por ellos o en hebreo como Dios de las moscas. Algunos por ahí dicen, el diablo es Beelzebú. Es un demonio muy grande y de fuerza y que llevaba adoración y que los hebreos catalogaban como Dios de las moscas. Es representación del diablo. Y Beelzebú, que para los griegos es príncipe de los demonios. Y están representados en los carnavales. Cuando nosotros vemos los carnavales, se reflejan y está hecho el culto y la escuela lo enseña y la tradición lo enseña y la emisora y la televisión y la internet. Dice que el culto es al dios Momo. Y un culto dedicado al dios Momo es a Satanás, dios de la burla. Momo es el dios de la burla, el bufón, y siempre es representado con cara de sonrisa y con cara de tragedia, con un gorro, con unos cuernos y en cada de los cuernos cascabeles, 7 cascabeles y cosas que son alusivas a fiestas satánicas. Entonces, cuando uno ve cristiano evangélico con un gorro de estos puestos, dice, ¿podemos servir la mesa de los demonios y la mesa de Dios? O sea, o nos dedicamos a uno o al otro, porque la fuente al mismo tiempo no brota agua dulce y salada. O es dulce o es salada. La Trinidad de Dios es seria. No podemos irnos a servir y a bailar y a dedicar carne a Baal. La estadística por 30, 50 años en Carúpano. Después de carnaval, cuente 9 meses. Y revise la maternidad del Hospital Santo Aníbal Dominici para que vea cuántos niños nacen. Del desorden del carnaval. Nuestro pueblo fue contaminado con droga desde el tiempo de los carnavales, década del 60, y mezclaron, llegaron con tanta droga, cargaron con tanto alcohol que todavía se están pagando las consecuencias. Y se pagarán hasta tanto no reconozcamos que hay que volverse del mal camino y mirar a Dios y reconocer a Dios. Y los pueblos que han estado allí, Brasil tiene el mayor índice, Río de Janeiro está contaminado de SIDA en su mayoría, producto del carnaval. Está contaminado de drogas, producto de carnaval. No estoy diciendo que lo único que genera el pecado es el carnaval, pero es una puerta muy grande para el carnaval. Y después que la Iglesia romana otorga permiso para compartir todo esto, resuelve con una cruz de ceniza en la frente. Si asesinó, si violó, si hizo orgías, lo que haya hecho, el miércoles es purificado con ceniza. Y pasa 40 días ahora sin comer carne. ¿Dónde dice la palabra de Dios eso? Los hombres han inventado cuentos que el diablo ha puesto en sus mentes y en sus corazones. Pero ellos han inventado y luego han creído y practican. Y han confundido lo que es santo y lo que es profano. Lo que es divino y lo que es humano. Y cuando vemos esa forma de Dios hacer al mundo y tener una parte angelical y una parte física y ver que solo lo humano o el hombre es el capaz de unir lo espiritual con lo físico. Nuestro cuerpo físico se une con los ángeles porque somos hombres creados por Dios para ello. Y la vida que teníamos en el huerto del Edén se pierde cuando Adán desobedece a Dios, representando el árbol de la vida. Y como ese árbol falló, fue necesario levantar otro árbol de vida, que es Jesucristo. Y Él mismo dice, yo soy la verdad, yo soy la vida. O sea, quien está conmigo tiene vida y vida en abundancia. Y hemos sido rescatados por esto, pero no podemos confundir y seguir enseñando las cosas que no convienen. En Ezequiel capítulo 44, el verso 23, dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio, dice Ezequiel. Y el cristianismo está llamado a enseñar al pueblo
a decirle qué es bueno y qué es malo, enseñar al pueblo para que el pueblo tenga conciencia. Y es mi responsabilidad hoy aclarar esto. Decirles, es una fiesta pagana, es una fiesta satánica, sirve al dios Momo, sirve a Baal, sirve a Eros, sirve a Pan, sirve a Dionisio, sirve a Baco. Está sirviendo el carnaval al diablo. Es un culto al diablo y se ve cómo masivamente se participa en él. Nosotros quisiéramos que nuestra iglesia, que es cristiana, se distinga de lo que dicen algunos escritores para confundir con esta fiesta lo que es el cristianismo. Somos un cristianismo apartado. Por ende, cada uno de ustedes, hombres responsables de un hogar, tienen que enseñar en su casa esto que estamos hablando. Y esto que dice Ezequiel, enseñar a nuestros hijos y a nuestras esposas a diferenciar entre lo santo y lo profano, a diferenciar entre lo bueno y lo malo, a discernir qué es bueno y qué es malo. Y las madres están llamadas a cumplir con este principio de Ezequiel, educando hogares bajo el principio teológico, teniendo a Jehová como Dios supremo, a Cristo como su Hijo y al Espíritu Santo como el que vive entre nosotros, como Dios consolador. Estaremos formando hogares que más tarde puedan también representar al cristianismo. Pero no podemos llegar a confundir lo que el Señor no quiere que confundamos. El pueblo es responsabilidad nuestra, pero desde nuestros hogares. Y luego los vecinos y luego todo lo demás. Vea, cuando nosotros permitimos que el pueblo caiga en error, desobedecemos y el pueblo cae en pecado, pagamos consecuencias también. Nosotros vemos en el libro de los Reyes cómo Baal con sus sacerdotes quería ofrecer sacrificio y el pueblo estaba con los sacerdotes. Aquella reina perversa que seguía a Elías para matarle, Jezabel, que mató muchísimos sacerdotes de Dios, que acabó con profetas de Dios, que hubo sequía en la tierra porque Jehová dijo, hay que poner sequía, hay que dar a conocer que yo soy Jehová Dios. ¿Cuántos sacerdotes tenía Baal haciendo un sacrificio para que lloviera? Y solo Elías, que era el remanente, se presenta para ofrecer a Jehová un sacrificio. ¿Sí recuerdan? Y servían los sacerdotes a Baal. ¿Cuántos? 700 sacerdotes. Clamando a Baal. Y por cada sacerdote, ¿cuántos miembros del pueblo estaban? ¿Y qué enseñaban esos sacerdotes al pueblo? Cuando Ezequiel lo que dice es que enseñamos al pueblo lo que es bueno y lo que es malo, a distinguir de lo profano y lo santo. Y clamaban a gran voz, ofrecieron a Baal. Y Elías allí se burlaba y le decía, sigan gritando, sigan clamando. Y ellos desgarraban su carne, como era costumbre. Era carne a Baal, el sacrificio era a Baal. Y Elías, cuando ve que ellos no cumplen, hace lo que Dios le está mandando. Y lo comprobamos en el capítulo 18 del libro de Reyes. Ahí está la historia plasmada. Yo voy a leer solo el versículo 28. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. ¿No es un carnaval lo que está pasando? No hay grandes voces, no hay danzas, no hay desgarrarse las carnes, no hay sacrificio de sangre, clamando a un Dios que no existía. Y se desgarraron allí. Y el profeta de Dios, luego que vio que llegó la noche, y ellos no pudieron, al día siguiente, yo voy ahora a clamar por Jehová. Era tiempo de sequía. Sin embargo, Elías dijo, caben cisterna, para que vean que Jehová, aún en el agua, sí va a encender el holocausto. Llenaron la cisterna. Todo lo que hicieron allí le llenaron de agua. En tiempos de sequedad, hubo provisión de agua para demostrarle al mundo que Jehová tiene poder. Y en esta sequedad del mundo hay agua para nosotros trabajar. Y hay agua de vida que es Cristo. Y hay que vertirlo para que el poder de Dios se manifieste. Y cuando Elías clamó, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto que Jehová había ofrecido.
que Elías había ofrecido a Jehová. Se cumplió, pero cuando vemos lo que ocurre en ese acto, es como ver un carnaval. La euforia, los gritos, la música, el desorden, el rasgarse, el derramar sangre, todo eso está allí. Si hay 700 sacerdotes, ¿cuánto del pueblo había? Y si está Elías solo allí clamando, ¿cuántos estaban con Elías? Si hacemos proporciones, estábamos 700 a 1. 700 a 1. Pero el uno, aunque esté solo, si tiene a Jehová, tiene poder y tiene autoridad. ¿Qué importa cuántos están danzando? Lo interesante es que aquí hay un grupo de hombres y mujeres santas que están buscando a Dios. Que la mayoría busca al diablo es otra cosa. Y suena muy duro decir esto. Los que van a Carúpano, ahorita en carnaval uno se reía porque fuimos una vez a Carúpano en carnaval y cuando veo viene el diablo Luis. Los que son de allá conocen de qué hablo. Y al rato otro diablo, y otro diablo, y otro diablo. Hay personajes allá que se disfrazan de diablos, vestidos de negro, con cachos, con cola, con tridentes. Y yo dije, Belín, ¿sería que nos morimos y llegamos al infierno? ¿Cómo hay diablo aquí? ¿Qué pasó aquí? Es que el diablo vive entre el diablo. Y los espíritus y los demonios se atraen. Se atraen los demonios, como yo les decía la semana pasada, y allí se concentraron. Y nosotros somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra. Eso que está ocurriendo de alguna manera es nuestra responsabilidad orientar. Y esto que hoy yo estoy hablando con ustedes, alabo a Dios, porque a esta hora está en la emisora sonando el mismo mensaje, para aclararle al pueblo de Monagas que este evangelio no es partícipe de los carnavales. Y luego estará en las redes sociales diciéndole al mundo que esto que nosotros vivimos como primera iglesia bautista de Maturín, como hijos de Dios, como cristianos, no tiene nada que ver con carnaval. Sáquenme de ese grupo de cristianos que ellos están mencionando. Somos unos cristianos diferentes. Y tenemos que ser diferentes. Debemos ajustarnos a la palabra de Dios. Lo que allí ocurrió no es cosa de nosotros imaginar, sino de creer lo que Dios está diciendo. ¿Por qué? Porque Pablo nos anuncia que todo esto va a ocurrir. Y a veces queremos atacar a lo más sencillo de la población cuando ocurren estas cosas. Y los padres a los niños, te dije que no te ofrecieras para ser el rey momo, porque al varón lo eligen de rey momo y a la hembra de reina. Y hay un orgullo ver nuestra niña de 5, 6, 7 años, 10 años, vestida de reina en los carnavales, que es eufórico verlo. Y ver el varoncito vestido de rey momo. Para nosotros no debe ser de alegría. Nuestra lucha no es contra esto, es contra potestades. Y Pablo se lo dice a los efesios. O sea, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Estos están gobernando el carnaval. El carnaval es una fiesta dedicada a esto, según lo que le dice Pablo a los Efesios en el capítulo 6. Verso 12, y ustedes lo manejan muy bien. Es una fiesta que está dirigida desde el mismo Averno, desde el mismo infierno se dirige para ser atractiva para los hombres. La desnudez de hombres y mujeres, la homosexualidad despiadada y dada con soltura en medio del pueblo, tanto de hombres como de mujeres. Yo coloco el ejemplo de Carúpano porque de allí conozco. Y para que ustedes vean, hay 3 fiestas fuertes allí en ese pueblo. Una sutil, que es el carnaval y camparsa y carroza de los niños. Tener a los niños ya sembrándole que tienen que participar de los carnavales cada año. La segunda es la noche de las brujas. Y no me refiero a las suegras, no. Me refiero a las brujas, a demonios que se presentan allí. Sí, porque algunos pueden pensar cualquier cosa que no es. Me refiero a demonios, a brujos, a hechiceros, y se les otorga en ese culto un día especial para hacer el servicio. Y el otro es la noche de las luciérnagas. Y no me refiero a la naturaleza de esos que alumbran y eso. Entonces, cuando hablo de luciérnagas, hablo de la homosexualidad. Eligen la reina, eligen la mejor cantante. Todos hombres pasando a ser mujeres, entregados al diablo allí.
Son fiestas que recogen mucho dinero, dinero que está sacrificado a Baal. Está hecho para que se le sirva al diablo esa fiesta. Nosotros debemos tener el principio de reconocer lo que es bueno, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, dice Pablo a los romanos, porque no se sujetan a las leyes de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si vive según la carne y está agradando a la carne, pues entonces no está agradando a Dios, está viviendo contra Dios. Y quien vive contra Dios vive a favor del diablo. Y la alerta es para que nosotros tengamos ese cuidado de saber. Y Santiago escribe en el capítulo 4, el verso 4. Y clama a Santiago diciendo, oh almas adúlteras. Y luego les pregunta, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y cuando habla de adúlteras aquí, no se refiere solo al adulterio de hombre o esposo a esposa, esposa a esposa. Se refiere al adulterio de cambiar todo lo santo y puro y agregarle cosas o sacar de lo que es puro para colocar lo que es pecado. Es como el que compra una botella de un vino y para venderlo saca vino puro y le coloca agua. Está adulterando la bebida. Como el que tiene para vender una carne limpia y cambia de una por otra cuando muele para vender. Está adulterando esa carne. Y cuando adulteramos nuestra vida y cambiamos cosas que son santas, que son limpias, y agregamos lo del enemigo, nos dice Santiago, oh almas adúlteras. Clamando Santiago, pregunta, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿No sabes que cuando te haces amigo del mundo, te constituyes enemigo de Dios? ¿Que agradando al mundo desagradas a Dios? Puedes ir allá al carnaval y decir, a las 10 termina el servicio, de aquí me voy para el carnaval, o del carnaval para el servicio a Dios. Creo que hay que tener cuidado con esto. Nosotros vivimos para un Dios que tiene sentido. Y lo que les decía al comienzo, hay otro clamor, y es que los que a lo bueno le dicen malo, o a lo malo le dicen bueno. Lo que a la luz llaman tinieblas, o a las tinieblas llaman luz. Para ellos hay consecuencias. No podemos cambiar lo que Dios tiene para nosotros. No podemos cambiar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas por lo que el diablo quiere demostrar de nosotros. Y recalco esto. Cuando un hombre, y hablamos ayer Evelyn y yo esto, cuando alguien llega al Evangelio, no importa cómo llega, porque viene cargado de lo pecaminoso. Pero cuando es tocado por el Espíritu Santo, cuando cree en Cristo y es limpio por la sangre de Cristo, si sus pecados fueren como la grana, vienen a ser como blanca nieve. Si fuesen rojos como el carmesí, vienen a ser como blanca lana, dice la palabra. No importa cómo vienes, interesa que vienes y estás aquí para servirle a Dios. Por eso yo decía, alabo a Dios y glorifico a Dios, porque este hombre de grupos y mujeres, este grupo de hombres y mujeres que están hoy aquí sentados, vinieron para agradar a Dios. Y yo veo la sala completa como un día no normal el domingo, pero estamos llenos para la gloria de Dios. Y están faltando nuestros jóvenes que están en el campamento buscando de Dios. Y hay que cuidarlos, los jóvenes, tenerlos apartados de lo que puede ser el mundo. No porque no conozcan, hay que enseñarles la palabra, pero hay que cuidarlos. A nuestros niños hay que cuidarlos. Y yo sé que este evangelio que vivimos hoy es más suave vivirlo que en mis tiempos de niño. El bullying hoy no es tan fuerte para el cristiano. Ahora hacen más bullying al que no roba. Es probable que pase en la escuela, en el liceo, en el trabajo, y hay un teléfono celular allí. Y uno pasa y le dice a otro, hay un celular ahí, agarra muchacho, no seas bobo. O sea, que róbatelo, porque si no eres tonto. Siendo que antes nos enseñaron, tómalo y pregunta de quién es. No, ahora llévatelo, porque ese te lo encontraste. Y no es nada que lo endulza con un sello bíblico. Católicamente, lo que Dios te repara, San Pedro te lo bendice. O sea, el pecado está dado en lo más oscuro y quieren que nosotros cumplamos los designios de lo que el diablo está enseñando. Si nuestro hijo trae algo, o sea, nuestra madre, en mi caso, fue dura conmigo. Me encontré 5 bolívares en el mercado, una moneda, un fuerte de plata. Y ni porque el policía que vio que me lo encontré le decía, pero él tiene que explicarme de dónde lo sacó. Señora, se lo encontró allí y yo vi. ¿Y usted por qué se mete? Señora, yo soy el policía que vi.
Si él no lo agarra, yo lo hubiese agarrado. Y su mamá no le hubiese dicho nada. Le va a preguntar eso al policía. ¿A quién de ustedes sus madres les regañó, les corrigió porque llevaron algo que no debían? Ahora la cosa es distinta. Si lo ves, tráelo. Y si no lo traes, ¿por qué te eres tan estúpido, muchacho? Tienes que traerlo. Mire, tan sencillo, una fiesta de cumpleaños, que usted no agarre si no le dan. Y dé las gracias. Yo no iba a la fiesta, aquí está Leona y mi hermano, me pasaban la bandeja, y antes de una gracia, muchas gracias, y seguían de largo, y uno no le daba tiempo ni a agarrar, y daba las gracias antes de uno tomar. Porque había miedo en la corrección de la casa. Una mirada era suficiente. Ahora corrompimos nuestras buenas costumbres. La iglesia tiene que rescatar el respeto a Dios desde el hogar. Y del hogar hay que ir a la escuela y enseñarle a las autoridades que a Dios hay que enseñarlo en la escuela. La sociedad está corrompida porque olvidamos a Dios desde la niñez y hemos querido desde la escuela enseñar al diablo. Y no solo con carnaval, me refiero al meter religiones paganas dentro de la escuela, como santería y palería. Y permitir eso diciendo que son religiones que culturalmente están aceptadas porque es otra cultura. Y alguien quiso decirme una vez que es que yo no puedo renegar de eso, porque yo también tengo mi descendencia africana, mi ascendencia africana. Ve, mi ascendencia africana está por mi cabello. Hay paganismo allí. Una sangre indígena caribe, indígena también pagana, y blanco por los que vinieron, que en nombre de Cristo, en nombre de la cruz, asesinaron a los más humildes para arrebatarnos. ¿De qué estamos hechos? O sea, culturalmente, ¿de qué estamos hechos? De lo pecaminoso. Y hasta que viene Cristo y permite Dios que Cristo venga a América como vino, hay que erradicar esto. Pero ya Cristo vino, el reino de los cielos se ha acercado y está entre nosotros. Y el que acepta el reino de los cielos tiene bendición y tiene vida eterna. No tiene por qué vivir en el paganismo del mundo. Tiene que vivir por lo que Dios está enseñando. No puedo participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, dice Pablo a los Efesios. Si participo de las obras infructuosas de la oscuridad, estoy viviendo para ellos. Yo debo reprenderlas, dice Pablo. ¿Para qué? Para que podamos vivir. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Para Dios es de vergüenza aún que lleguemos a conversar nosotros y vi las comparsas y estaban lindas y la reina iba bella. Eso es vergüenza para Dios. Y eso no es para nosotros ni siquiera conversarlo. Yo quisiera que nuestros jóvenes vengan contando las bendiciones que Dios le va a dar en el campamento. Y que ustedes lleguen hoy a la casa conversando las bendiciones que Dios le ha podido dar en su casa. Pero no de lo que los carnavales ha hecho en nosotros. Porque el Señor nos alerta, y Pablo le dice a los colosenses: poned la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto a vuestra vida a pasar, y ahora nuestra vida nueva está escondida en Dios con Cristo. Ahora mi vida pertenece a ese que me cubre y me justifica ante Dios. No dice que si alguno peca, abogado tiene para con Dios, que es el mismo Jesucristo. Él justifica a Cristo lo que es mi vida. Mi vida está escondida en Cristo para con Dios. Y lo resalta el apóstol Pablo. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, en Colosenses 3:2. Y nosotros debemos respetarnos en el sentido de lo que Dios nos está enseñando. Y esto que es palabra que Dios está dando y el por qué no debemos participar de lo sacrificado a los ídolos, lo que ocurre allí es sacrificio a los ídolos. Nosotros estamos llamados a otra cosa, a vivir por el Espíritu, a vivir lo que el Espíritu nos enseña. Lo que estamos en la clase los miércoles. Vimos ya cuando el apóstol Juan ve al Hijo de Dios y le invita a ir a los cielos para revelarle el libro del Apocalipsis. Dice que la puerta estaba abierta y él entró en el Espíritu y la puerta está abierta, que es Cristo, y para entrar con Cristo hay que ir en el Espíritu y vivir por el Espíritu, porque las cosas de la carne desagradan a Dios. Y el apóstol
Pablo dice, y es que lo que quiero hacer es contrario a lo que hago. Lo que no quiero hacer, eso hago. Mas lo que quiero no hago, porque la lucha es entre la carne y el espíritu. Pero el espíritu debe dominar porque está regido por Dios. Y estamos escondidos con Cristo en Dios. Y teniendo esta bendición decimos, bueno, aquí soy partícipe de lo que el Señor me está dando. Aquí soy partícipe de las bendiciones. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Es vida y es paz. Y algunos nos ven y dicen, ¿qué tiene él que es tan tranquilo, está calmado? Ocurren cosas, parece que no tiene sangre en el cuerpo, han dicho algunos. No, sangre tenemos, pero tenemos también un espíritu de paz y de bendición. Hay algunos que no, que somos un poquito así como que agresivos. Si nos mira que me miraste, ¿por qué me miraste? No, sencillamente miré, pero ¿qué me viste? ¿Por qué me ves? Sí reclamamos, ¿verdad? Y eso ocurre desde la niñez. Pero cuando llegamos a Cristo hay que controlar y hay que saber que lo que vivimos tenemos que practicarlo según lo que Pablo enseña a Tito. Lo que profesamos es conocer a Dios, pues vive conociendo a Dios. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. No en cuanto a toda obra, sino a buena obra. El aplazarse está porque vamos en contra de la buena obra. Y el cristiano está llamado a hacer buena obra. Mi pregunta es, ¿será buena obra recoger para hacer los carnavales? ¿Para cubrir lo que el diablo está haciendo en idolatría? Y yo sé que hay de nosotros que dicen, es que a mí me gustaba mucho el carnaval cuando estaba. Para mí ha sido una formación desde la niñez, porque desde la escuela nos enseñaban para eso. Y la lucha era la escuela con la iglesia y con la casa, y usted no participa. Y hoy día entiendo, porque cuando niños decimos, pero no me dejaste participar. Hoy entiendo, gracias a mis padres que no me dejaron participar. No sabemos qué costumbre podía haber agarrado en los carnavales, pero cuando estamos en las cosas de Dios, andamos como Dios quiere y en lo que Dios quiere. Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 5, versos 16 al 19. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y hace una descripción aquí Pablo de cuáles son esos deseos. Y yo quisiera que nosotros viéramos estos deseos y comparemos con lo que ocurre en el carnaval. Si de estos deseos que menciona Pablo se cumplen allá en el carnaval. Pero Pablo le dice a Tito, debes tener cuidado, debes cumplir con esto y no te mezcles, no te contamines. ¿Por qué? Porque nosotros debemos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Y dice Pablo en el verso 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Una lucha entre la carne y la sangre. Yo le decía el domingo pasado de un hombre que conocí, ya satanista convertido, que él decía tenía una lucha con dos tigres, uno blanco y uno negro. Y el blanco se alimentaba de oración, de lectura de la palabra y de ayuno. Y el negro de todo lo que él podía hacer. Y cuando no alimentaba al blanco, el negro se robustecía y quería matar al blanco. Lo que te está diciendo este hombre en esa ilustración es que cuando tú estás orando, estás ayunando y estás estudiando la palabra, te sientes robusto en el espíritu. Pero cuando no lo haces, la carne comienza a cobrar espacio. Y cuando nos damos cuenta, actúas y vives según los designios de la carne. Y Pablo le dice, en este caso a los Gálatas, ¿cuáles son esos designios? Pero sois guiados por el Espíritu, no estéis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, y vamos a comparar si en carnaval hay, que son fornicación, que son inmundicia, que son lascivia, que son idolatría, que son hechicería, son enemistades, pleitos, celos, iras,
contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Sigo. Sí, porque Pablo dice que sigamos. Orgías, y aparte de todo esto que menciona, dice, y cosas semejantes a estas. Esas más todas las que se le parecen. ¿Cómo está viviendo el mundo? Está viviendo en la carne. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, y ahí viene el juicio, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y alguno que lee esto dice, ¿y si yo no hago todo eso o no hago de lo que hay allí, qué voy a hacer? Y es que el otro decía, como cuando hablamos en la clase de los miércoles, que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postran y por la eternidad dicen, santo, 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 santo. Y alguien dice, y no voy a practicar esto para pasar toda la eternidad nada más que santo, santo, santo. En lo humano, en la carne, alguien dice, puede ser aburrido vivir en la eternidad, en los cielos. Y para el que vive en la carne dice, prefiero vivir mi eternidad en el infierno. Pero ¿sabe lo que está diciendo? Ni siquiera yo aconsejo a los que dicen, yo me voy a salvar cuando venga la gran tribulación. Usted no sabe lo que dice. Siendo que aquí dice que serás salvo si tú crees en Cristo como tu Salvador, como dice la Escritura. Si tú lo confiesas con tu boca y crees en tu corazón, tú recibes sanidad y salvación. Y él dice que no, que él prefiere la gran tribulación. No sabe de qué está hablando. Allí, como les decía, la muerte va a ser retirada, el gusano va a ser molesto, va a haber guerra, va a haber todo lo que pueda haber en la humanidad como cosa de tortura. Sin embargo, algunos creen que allí van a tener salvación. Vea, déjame decirte que cuando nosotros nos constituimos, como dice la palabra, en amigos del mundo, automáticamente somos enemigos de Dios. Y cuando los gobernantes copian culturas del mundo y viven por la carne y se olvidan de Dios, no pueden tener el respeto del pueblo cristiano para ser sumisos ante ellos. Hay que elevar la voz y decirle, está fuera del canon que Dios establece, está fuera de la Biblia. Hoy un precandidato estos días, hace 2 días, yo apruebo el amor, decía él, precandidato a presidencial en este país, un candidato venezolano, y le hacen la pregunta, ¿y qué va a pasar con la homosexualidad y esto? No, eso es amor, y yo apruebo el amor, y apruebo la inclusión, y que cada quien haga como quiera, pero que se amen, porque si nos amamos todo está puro. Está entregando a qué Dios el amor, a Eros, solo a Eros, y el mundo ha confundido que amor es Eros, y el carnaval cree que hacer el amor es vivir para Eros, y hacer el amor es dar de comer al que no tiene en el espíritu, es llevar esta palabra. Hacer el amor es atender al anciano, es visitar al enfermo, es visitar al que está en la cárcel. Hacer el amor es lo que Cristo decía, porque tuve hambre y me diste de comer, enfermo y me visitaste, en la cárcel viniste a mí, desnudo y me vestiste. Como hiciste el amor, venid bendito de mi Padre. Pero el mundo enseñó otra tradición y va solo a lo erótico. Aún el amor estergo se perdió. Aún el amor del padre por los hijos. Y yo oigo hijos. Ayer un padre me decía cosas de su hijo. Yo le dije a Evelyn, ¿por qué me habla mal de su hijo? Él no sirve. Y Evelyn me dice, negro, ¿por qué dice eso? Porque el que habla mal de su hijo no sirve, habla mal de todo el mundo. El que habla mal de su mamá no sirve, habla mal de ella, puede hablar de cualesquiera. El que no tiene respeto por la hija para verla pasar y dice, está bien buena mi hija, no tiene respeto, no sirve. Vive para la carne, no hay Espíritu Santo en él. Para nosotros es querer lo que Dios nos ha dado. Y el diablo ha sembrado en hombres y en mujeres el descuido de lo santo. Descuidados. Aún el amor ágape de Dios, incondicional, el hombre quiere confundirlo con lo erótico. Y decir que Dios amó a María porque el Espíritu Santo engendró en ella. ¿Dónde dice la palabra que hay placer en esto?
solo engendró para que naciera el Redentor del mundo. Donde hubo pasiones con los ángeles caídos, y a los hijos de Dios les gustaron más las hijas de los hombres, en pasión y carne, y de allí se corrompe la humanidad. Y los que tenemos el conocimiento que Dios plantea en este libro sagrado, debemos reconocer que esta Biblia es palabra de Dios, y por ella hay que vivir, hermanos. Y cuesta mucho que alguien nos entienda esto en la calle. Gente que no entiende cómo es posible que tú tengas tanto tiempo soltero y no tengas fornicación, o no tengas adulterio, o no estés en la carne. Vive en el Espíritu. Pero hay hombres, ¿cómo que Jesús vivió 30 años y no tuvo mujer? Me dijo alguien. Hare Krishna, por cierto, el tipo. Dice, pero es que en tu carne tú no puedes compararte con Jesús. Dice, no, Jesús era inteligente, pero no más que yo. Yo tengo 100 respuestas para una pregunta. Y decía, Jesús tiene una respuesta para cada pregunta. Pero la que tiene Jesús es la respuesta. Las que tú tienes, dentro de 100 respuestas para una pregunta hay falsedad. No está la verdad. La verdad está solo en una respuesta, y esa es la que te da Jesús. Cuando los fariseos preguntaron al Señor, ¿pagamos los impuestos? Para tentarle, solo una respuesta. ¿De quién es la cara de la moneda? De César. Vale a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Con sencillez. Jesús, ¿qué debo hacer para ser salvo? Sencillo. Vende lo que tienes y dale a los pobres. Se entristeció y se fue, no vino más. Y cada quien que le pregunta a Jesús hoy, ¿qué debo hacer, Jesús? Jesús tiene respuesta santa. Una sola tiene hoy para ti. ¿Estás débil y cansado? ¿Estás triste? Sí, ven a mí, yo te hago descansar. Solo una cosa te dice Jesús: ven a mí, yo te hago descansar. Si yo toco la puerta y llamo, tú solo debes abrir, permitirme pasar para estar contigo, para cenar contigo, para compartir contigo, para dialogar contigo. Cuando dice ceno contigo, no se refiere solo a comerse la empanada aquella mamarruda. No, se refiere al compartir, al agrado de estar viviendo en armonía. Y cuando estamos en ese sentido santo de compartir, el Espíritu Santo refleja amor y bendición. Y lo dice el Salmo 133, que es bueno y es delicioso habitar los hermanos juntos y en armonía, porque Jehová envía bendición y también envía vida eterna. No solo bendición, vida eterna. Y cuando venimos a un culto de estos, a una celebración de esta, hay gozo, hay fraternidad, y ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Yo entiendo que en el momento de la prédica estamos sentados oyendo esta palabra, pero yo pido al Señor que la palabra toque el corazón donde tiene que tocar, que el mensaje sea para la necesidad que tiene cada uno. Así trabaja el Espíritu Santo. Y que nosotros podamos decirle al Señor, como Pablo le dice a la iglesia, como Pablo ilustra, sabiendo que unos, le dice a Tito, conocen, no cumplen, otros no conocen y creen que están haciendo lo mejor. Cuando un sacerdote que conoce esta palabra, que debe conocer esta palabra, si se dice que es cristiano, debe reconocer que está en la Biblia y ve todo lo que la Biblia dice con respecto a lo que están practicando, me parece un insulto a la humanidad colocar una cruz de ceniza y decirle ya estás limpio, menospreciando el sacrificio de Cristo en la cruz, cuando quien tiene derecho para limpiar es Cristo, y no por un mero rezo de decir Padre nuestro y ya tienes una cruz de ceniza, ya fuiste limpio de todo lo que dedicaste a Baal. No, el Señor te está pidiendo que entregues tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque es un culto racional, con razón, con lógica, con pensamiento crítico, sabiendo que Dios es Dios. Pero los que están sujetos a la vanidad de este mundo, le dice el predicador, estás perdido, estás en el tiempo de la carne. Ven al tiempo del Espíritu, que hay tiempo para el Espíritu. Y cuando estamos en el tiempo del Espíritu, que es este el tiempo del Espíritu, y se designa porque el Espíritu Santo viene con nosotros, y debemos vivir en el Espíritu por el Espíritu Santo sin ofender y sin desagradar al Espíritu Santo, porque es nuestro consolador, para que podamos participar de los beneficios que Dios está enseñando, para que podamos participar de las gracias que Dios nos está dando, de las bendiciones que Dios nos está dando. Y algunos sostienen, qué aburrimiento estar en la iglesia.
No sabe la gente cuánto te puedes tú gozar en los caminos de Dios. Cuando dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los años aquellos malos en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Porque ya ha pasado la fuerza con la que debías adorar a Dios. Sin embargo, el tiempo es hoy. El tiempo es hoy de buscar de Dios, de servir a Dios, y que lo que tenemos sea ajustado a vivir por el Espíritu y a vivir en el Espíritu, para que el Espíritu de Dios sea en nosotros nuestro gobernador. Que nos gobierne el Espíritu de Dios y no el gobernador de este siglo. Sabiendo nosotros que lo que hay para nosotros en bendición es esta palabra que nos enseña cuáles son las voluntades de Dios, que es agradable, es buena y es perfecta. Saber que este testimonio que tenemos en la mano, que es la Biblia, nos enseña a vivir santo y piadosamente. No se guíe por cualquier otra literatura. Mucha literatura está saliendo, pero no tiene principio de Dios. Hay que volver a la Biblia. Aquí vino un grupo de un predicador famoso. Estaba Martín Javier conmigo en ese tiempo en la comisión de púlpito. Nos ofrecieron una cantidad de libros. Unos los iban a donar, otros los iban a vender más económicos. Y cuando hicieron la oferta, yo les dije, sí, pero yo necesito leer los libros primero. Yo necesito revisar los libros. Y alguien dijo, si va a revisar los libros, no podemos. Yo le dije, tampoco quiero yo que usted traiga libros aquí que estén desajustados. Después me entero que tiene doctrinas súper erradas en cuanto al Espíritu Santo. Y si uno permite ese tipo de cosas en la iglesia, eso también es vivir en adulterio, adulterando la palabra para enseñarla como no es. Por eso les digo, hay que volver a este libro. Nosotros tenemos que estar sujetos a esta palabra que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Y dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna y la salvación. La vida eterna es unipersonal y cada uno la conquista arrebatando el reino de los cielos. Yo quisiera que estemos atentos y en el conocimiento de lo que hemos hablado hoy por la palabra. Yo quise que fueran citas bíblicas dadas para que veamos qué es lo que el Señor nos enseña. Que esta palabra sea de bendición para todos. Vamos a estar de pie para orar, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito, por esta hora. Gracias por traer de tu palabra para tu pueblo, Señor. Gracias porque en la confusión del mundo, en la adoración del mundo, no tenemos participación, sino que tenemos la claridad que tú nos das a través de tu Espíritu Santo y a través de tu palabra, Señor. Esos que hoy testifican que tú eres Dios grande, es tu palabra y es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por medio de ello conocemos que Jesucristo es Salvador y le aceptamos como Salvador y lo confesamos que es nuestro Salvador. Pues entonces permítenos vivir santa y piadosamente, Dios, como servidores de Cristo, como hijos tuyos, como sujetos al Espíritu tuyo, para vivir en el testimonio que tú enseñas. Gracias por cada uno de mis hermanos en la sala hoy, Señor. Gracias por los que no pudieron asistir. Pero aclara, Señor, nuestras mentes para que lo que enseñemos, lo que vivamos, sea tu palabra. Que no nos conformemos a este siglo, Señor, sino que vivamos para preparación para lo venidero, para el siglo venidero cuando tú te presentes en gloria, Jesús, para que los tiempos sean gobernados y dirigidos por ti. Gracias, Señor. Gracias por el mensaje dado que nos alimenta porque es tu palabra. Toca cada corazón, Señor. Toca a los más débiles y enséñales a justificar por tu palabra la redención que tienen en ti. Que el mundo no pueda confundirles, sino que estén claros en que la salvación viene de ti. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.